Muy bien. Buenas tardes a todos. Soy Rubén López de Bolsa CFD. Muchas gracias por asistir a este webinario. Sois todos bienvenidos. Tenemos en este caso la gran suerte de poder contar también con Pablo Jensen. Está aquí a nuestro lado. Buenas Hola, tardes, Pablo. buenas. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Pues entre él y yo vamos a tener en este caso la participación del webinario en el cual vamos a mostrar algunas generalidades de las herramientas de FX Panel. Y bueno, os invitamos a que que va a ser el primero de varios webinarios que vamos a ir teniendo, posiblemente de forma semanal, para ir profundizando en cada una de las herramientas, y no solamente las herramientas, sino las funcionalidades que nos aportan. Y sobre todo, pues después también el cómo pasamos en real toda esa teoría que nos puede permitir estas herramientas, ¿vale? Entonces hoy vamos a hacer unas pequeñas aproximaciones y bueno, vamos a dar el tiempo primero a Pablo para que nos pueda presentar acerca de su web, acerca de FX Panel y sobre todo también, bueno, algunas cositas que tiene que comentarnos. Adelante, Pablo. Vale. Hola, ¿qué tal? Voy a compartir la pantalla. ¿Vale? Muy bien. Bueno, a ver, este primer webinario va a ser más genérico de presentación del panel, pero también queremos darle un enfoque de... Rubén va a explicar como operador cómo lo utiliza. ¿Vale? No queremos entrar en detalles porque queremos hacer unos webinarios que sean así, ligeritos. ¿Vale? Después ya entraremos en los siguientes webinarios, entraremos más en los detalles de cada apartado del panel, y después también vosotros queremos dejar también un tiempo al final para que podáis hacer preguntas, pero más orientadas al enfoque de cada uno de los webinarios. Entonces ya lo siguiente, ya tenéis ahí el índice. Iremos tratando pues más en detalle los webinarios. Lo que pasa es que yo sí que quería empezar un poco por el principio, ¿no? Entonces, bueno, explicar dos cosas que son, que son bastante generales, pero que bueno, que... Perdona, Pablo, Dime. ¿estás compartiendo pantalla? Ah, pues sí, a ver. ¿Podrías comprobarlo, Esa, por esa favor? era mi intención, ¿eh? A ver, vamos a ver. Porque como ahora mismo veo tu pantalla negra, me imagino que el Ah, resto de los vale. participantes también. Pues a ver, déjame. Ah, vale, es verdad. Ahora sí, ¿no? Ahora, correcto. Muchas gracias, Vale, Pablo. vale, muy bien, perfecto, gracias. Vale, pues no, yo ahora voy a explicar dos cositas del tema de la web, ¿vale? Y después paso el control a Rubén, él le explicará cómo utiliza el panel. Y después yo sí que quería hablar de dos temas que son importantes porque aparte he recibido muchas dudas, y que son temas de plataforma. El panel funciona con MetaTrader, funciona con el 4 y el 5. La mayoría usa el 4, algunos usan el 5. Hay diferencias, la versión que ya está, digamos, en mantener es la 4 y el futuro es la 5. Y entonces siempre hay como dudas, miedos de pasar de una plataforma a la otra, diferencias, y eso quería abordarlo hoy. También quería abordar pues otras cuestiones también del MetaTrader, más un poco así, en torno a MetaTrader, sin entrar en detalles del panel. Entonces ya en las siguientes sesiones pues ya abordaremos cosas más en detalle del panel, ¿vale? Comentar las guías, o sea, lo que es la web. A ver, esto únicamente deciros que en la web están las guías. Supongo que ya las habéis ido revisando. Y bueno, se van colgando guías y están ordenadas pues de inicio a final, ¿no? O sea, a más avanzado. Comentaros que aquí hay un formulario de contacto o el correo electrónico del info@fxpanel, ¿vale? Pues para atender todas las dudas que tengáis, ¿eh? O sea, que no os quedéis con dudas. Yo sí que intento que las dudas, he puesto allí unos comentarios de Facebook. Claro, lo bueno sería que la gente, o sea, que vosotros, o sea, que todos interactuemos a través de esto que sale aquí abajo de cada una de las guías, ¿no? Pero esto es difícil porque, bueno, pues entiende cada uno que son dudas así muy personales, y creo yo pues que es difícil compartirlas, ¿no?
pero sí que es verdad que hay muchas dudas que son genéricas. Entonces, por eso yo habilité todo este apartado de aquí. Pero no pasa nada, si no se hace por correo. Y después también esa es la idea de hacer estos webinarios, porque yo he visto que hay muchas cosas que se repiten, ¿no? De dudas, de comentarios, de peticiones. Entonces, pues la idea también es reunirnos en estos webinarios y después también que después al final vosotros podáis comentar lo que queráis, ¿vale? Y bueno, sin ya no enrollarme más, paso el control a Rubén. Rubén, tú lo puedes coger, ¿no? No hace falta que te lo dé. Sí, si deja de compartir es más fácil, de todas formas. Ah, vale, pues a ver. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Sí. Si dejo de compartir, a ver si lo consigo. Ah, vale, aquí. Sí, si no, no te preocupes que intentaría yo compartir. Stop. Vale, ya está. Perfecto, más fácil, muchas Muy bien. gracias. Muy bien, pues nada, como decía Pablo, vamos a intentar hacer en estos webinarios ser un poquito más directos, intentar profundizar en cada una de las cosas que vamos a ir mencionando en cada uno de ellos, ya que vamos a subdividirlos en diferentes temas, vamos a abordar ese tema con gran profundidad, excepto en el día de hoy que va a ser todo muy superficial, ¿vale? No obstante, me gustaría destacar algunos puntos importantes y por eso he preparado, nada, unas poquísimas diapositivas para poder centrarnos en lo que quiero mostrar, ¿vale? Como os ha dicho Pablo, yo voy a daros ciertos apuntes muy sencillos y rápidos para aquellos que no lo conozcan y sobre todo para aquellos que ya lo conozcan, a lo mejor menciono o toco algún punto que no saben de cómo una persona, un trader a nivel usuario, pues puede beneficiarse de forma, ya os digo, muy genérica de todas estas herramientas que ofrece FX Panel, ¿vale? Muy bien, en principio, bueno, es algo que todos siempre hemos estado posiblemente pensando, en algún momento nos hemos preguntado qué es lo que buscamos en una plataforma, es decir, qué queremos de esa plataforma o qué nos gustaría que tuviese esa plataforma. Cuando yo comencé realmente tenía algunas preguntas de si existiría este tipo de función, si podría hacer tal aplicación, si podría crear yo alguna, es decir, que algo que de alguna forma me sostuviera en las necesidades que yo tenía como trader, ¿vale? O que iba encontrando a modo de práctica cuando yo me metía en una plataforma, iba encontrando ciertas necesidades, ciertas carencias que yo quería que estuviesen suplidas, ¿vale? Y yo os preguntaría esto, ¿qué buscáis en una plataforma? Más que en una plataforma también en vuestro trading, es decir, ¿qué es lo que queréis conseguir cuando estáis tradeando que de alguna forma no podéis resolver por vosotros mismos y cómo esto podría ayudaros, ¿no? Bueno, desde el punto de vista de qué me hubiese gustado tener cuando yo empecé, pues aquí he relatado algunas de las cosas que estuve pensando, que serían mis deseos, aquellas cosas que serían importantes incluir y que tuviesen en la plataforma o en una de las aplicaciones que yo podría tener cercana a esa plataforma. Y bueno, primero de ellos, herramientas de análisis. Yo quiero saber, me imagino que muchos de vosotros os habéis preguntado alguna vez si hay un límite en cuanto a cómo yo puedo pintarrajear el gráfico, de si yo tengo limitaciones en cuanto a cuántos elementos puedo incluir para poder graficar adecuadamente ese subyacente del que en este caso yo quiero llevar el control, ¿vale? Y eso era muy importante para mí. Segunda instancia, los indicadores. Y de esto se puede hablar indefinidamente. Pero si en algo tengo que destacar, pues no solamente los indicadores, osciladores y demás que ya aportan las propias plataformas, en este caso nos centraremos en hablar en MetaTrader, y bueno, MetaTrader 4, MetaTrader 5, cualquiera de los dos, pero básicamente MetaTrader. Y los que vienen ya por defecto, sí, pueden ser algunos de los indicadores que en algún momento nos pueden ayudar para aquellos que los quieran incluir dentro de su operativa, tanto indicadores como osciladores. Pero hay un momento donde queremos que ciertos indicadores nos ayuden para el análisis, ¿vale? No solamente para la ejecución, que sería el otro punto, es decir, para poder operar hay personas que también requieren de ciertos indicadores o que querrían tener indicadores que le pudiesen ayudar, que le quitaran ese factor un poco subjetivo, que fuesen de forma objetiva, que calcularan y detectaran, más que detectaran, que midiesen adecuadamente, pues no sé, porcentajes, ratios, no sé, puntualización de algo que concretamente él estuviese analizando, en este caso para operar, ¿vale? También me preguntaba si no tendría la posibilidad de poder visualizar de una forma global o común
muchas de las cosas que yo necesitaba como trader. Es decir, un gráfico o diferentes franjas temporales o simplemente si yo llevo una operativa de largo plazo con una de corto plazo o simplemente quiero mezclar con algunos otros subyacentes, algunos otros activos que yo quisiera utilizar. Es decir, yo me preguntaba si todo eso no podía estar implementado dentro de la plataforma sin tener que cambiar de ventanitas y sin tener que estar todo el rato buscando dentro del MetaTrader si hay algo que mereciese la pena. Luego, por supuesto, querría tener vigilados aquellos subyacentes que yo quiero operar próximamente o que de alguna forma querría que estuviesen en la reserva, en el banquillo, esperando a que de alguna forma se me pusiera a tono el juego para poder incluirlos. Ahí yo querría y echaba de menos que me aportaran esa información. Llámese ventanas emergentes, llámese una ventana auxiliar, llámese un chivato, una alarma o simplemente otra visualización externa que me pudiese ayudar, ¿vale? Luego, herramientas de gestión. Eso era para mí lo más importante, porque lo otro de alguna forma estaba vinculado a poder tener de forma global una perspectiva en la que yo controlase muchos detalles a la misma vez. Pero cuando yo, después de analizar, incluía ya dentro mi operación, ahora digamos que ya no era ese trader o ese analista que estaba intentando antes. Ahora ya pasaba a ser un gestor de mi propio capital. Y como tal, quería tener herramientas que me ayudasen a poder vincular esa teoría que todos siempre queremos extender, que es controlar las pérdidas y maximizar los beneficios. Entonces me preguntaba si no habría pues una herramienta o varias herramientas que pudiesen ayudarme a todo esto, a potenciar esos beneficios y a la misma vez limitar mis pérdidas. Y vinculado a esto también el tener de un vistazo ciertos porcentajes o ratios en los cuales me pudiese apoyar para poder no solamente dejar en positivo lo que sería la sesión de trading o incluso mi caja del día, sino también el control que yo pudiese llevar pues, sobre la semana, sobre el mes, o, por qué no, sobre un conjunto, un colectivo de varios subyacentes que en este caso yo pudiese estar operando. Es decir, no tenía una posibilidad de visualizar todo esto, ni monitorizarlo, ni siquiera de calcularlo adecuadamente, ¿vale? Tenía que ir ahí yo con la calculadora, viendo en el historial lo que había sucedido y, bueno, un sinfín de movidas que realmente no beneficiaban a nadie, solo me hacían perder tiempo, ¿vale? Con estas herramientas yo pretendía eso, dibujar, señalar, marcar o analizar adecuadamente aquello que yo estaba viendo en el gráfico. Indicadores que de alguna forma me pudiesen ayudar, como os he dicho antes, a suplir las carencias que yo pudiese tener como trader o como analista. Y esas ayudas externas que de alguna forma, como también os he indicado antes, me ayudasen a medir de forma objetiva y no subjetiva, porque muchas veces nos quedamos mirando, no, es que se ha apoyado en la media, no, mira, le ha faltado un pip, no, es que, mira, se ha apoyado, pero es que ha cerrado por encima, pero es que no lo sé, porque si pongo la media más finita, entonces sí, si la pongo más gorda, entonces no ha atravesado, ¿y ahora qué hago? Es decir, ese tipo de dudas tan tontas que luego suceden dentro del gráfico son aquellas que yo querría evitar a toda costa, ¿vale? Luego, visualización y control. Independientemente de qué esté sucediendo en el mercado, porque vamos a enfrentar muchísimas situaciones que de alguna forma en el mismo tiempo yo pudiese y de una forma rápida atender a todo. O si no a todo, a las máximas, no sé, en este caso, diferentes situaciones que yo podría abordar, ya sea de control de riesgo, ya sea para poder entrar o hacer multitud de entradas, ya sea para tener que cerrar todo de un plumazo. Es decir, algunas de las cosas que para mí tenían un sentido cuando yo estaba operando en caso de que algo sucediese, sobre todo algo negativo. Luego, pues, que me quitasen muchas molestias y también distracciones y tiempo realmente de tener que, pues, pincha aquí, pincha allá y entonces entra. Y si pinchas aquí, cambias el lotaje y no sé qué, pues ahora te puedo entrar. Y si tengo que sacar un parcial, tengo que deshacer la posición, pues un ratio que yo he calculado. O voy a quitarle 0,55 del lote que he metido. Es decir, era un tostón realmente, ¿vale? Entonces, lo que pretendía era eso, acortar el tiempo de reacción que yo necesito cuando estoy operando
porque a veces cuando estás analizando pues no requieres de esa velocidad, pero cuando estás operando sí que la requieres para poder irte al precio lo más exacto que puedas y por tanto pues requería algunas de esas versatilidades que unas herramientas bien dispuestas pudiesen preparar, ¿vale? Pues la parte de la gestión, por supuesto, el control de mi capital de una forma exhaustiva con las pérdidas, sean pérdidas parciales, sean unas pérdidas en las que yo puedo ir controlando hasta dónde las quiero. De alguna forma también cuando va creciendo mi cuenta que yo pueda ser el que me pueda arriesgar más o menos en función de los diferentes disparos que yo puedo crear en esas situaciones que yo puedo enfrentar. Un ejemplo muy sencillo. Si yo estuviese disparando en una situación macro, posiblemente estaría con un porcentaje diferente a una situación micro. Y por lo tanto, el tener que estar calculando cada vez si estoy en una situación o en otra, dependiendo del capital disponible que yo tuviese en mi cuenta, cuál va a ser el disparo que yo voy a meter en lotaje o en porcentaje o como lo queráis, pues es un auténtico lío. Y además de ser muy tedioso, luego de alguna forma no es tan exacto como se podría hacer a nivel informático, ¿vale? Entonces, todas estas cosas eran mis deseos, mis anhelos de poder encontrar algo que de alguna forma pudiese solucionarme. Si no todos, pues muchos de ellos, ¿vale? Aquí es donde entra FXpanel. Y aunque solamente voy a destacar sus tres pilares principales, ya tendremos tiempo de profundizar en cada uno de ellos, para mí fue un complemento, mejor dicho, el complemento para una plataforma de trading, en este caso para MetaTrader, que es básicamente el vehículo de inversión que utilizamos como puerta de enlace entre un broker X, el que sea, y nosotros, ¿vale? Entonces, en principio, lo más importante para mí, ya sea para MetaTrader 4 o 5, ya os digo, era que si pudiésemos destacar dentro de esos tres pilares, uno, el principal, o mejor dicho, el inicial, que sería el análisis, pues bueno, que pudiese dibujar y anclar con precisión pues todo, es decir, tanto zonas como niveles, como cualquier otro elemento para el análisis que yo pudiese dibujar y que a la misma vez de que yo lo estoy trazando pueda quedarse ahí sujeto de impreso hasta que a mí me parezca oportuno. De alguna forma, el resaltar esas zonas, sean de compra, de venta, esos niveles, esas estructuras que podemos ir creando, me podría ayudar muchísimo para poder ser mucho más preciso a la hora de operar, ¿vale? Es decir, pierdo el tiempo, entre comillas, en analizar gracias a estas herramientas que son bastante precisas y después ya no tengo que volver a ese análisis, puesto que no solamente me va a enfocar en operar, es un poco el sueño de todo trader, ¿vale? Bueno, ¿qué conseguimos con las herramientas de FXpanel cuando están vinculadas a análisis? Marcar una secuencia del precio o tendencias, alinear estructuras horizontales u oblicuas, sumar, obviamente, esos indicadores de los que hablábamos, tanto los que vienen vinculados al análisis como los que vienen vinculados a la operativa, ¿vale? Pero básicamente en este caso estamos hablando de los del análisis, que para nosotros pues son bueno, muy genéricos para poder trazar correctamente una LT, pues para poder trazar unos soportes o resistencia, es decir, algo que es muy común para todos y que aún así pues debemos de tenerlos bien trazados y de alguna forma bien identificados, ¿vale? Y por último, en el análisis yo destacaría la visualización del tiempo del término de las velas, ¿vale? Hay otros elementos, pero ese para mí también es muy importante, porque cuando yo estoy analizando, tengo que saber en qué temporalidad lo estoy haciendo. Y el que esté sujeto a la temporalidad de mi análisis y que yo pueda ir bajando tanto si quiero bajar una escala menor en micro o quiero subir una escala en macro, es decir, que yo me pueda mover en el análisis hacia arriba o hacia abajo, manteniendo la estructura o plantilla de ese análisis que yo he tenido, para mí es vital. ¿Vale? De alguna forma es como el poder encontrar el equilibrio perfecto entre aquello que uno puede ver de lejos, ¿eh? Y aquello que puede ver con una lupa. Y a la misma vez tú no pierdes tu posicionamiento desde donde estás, en cambio el enfoque que puedes conseguir es, bueno, grandioso, ¿vale? Manteniendo tu posición, poder visualizar esas dos perspectivas, ¿vale?
En la parte de monitorización, pues que sería el segundo pilar importante que yo destacaría en FX Panel, podemos resaltar muchas cosas. Una de ellas tiene que ver con los subyacentes que estamos operando. Es decir, puedo poner que ese subyacente sea aquel que está en activo, tanto si es alcista como bajista, en verde o en rojo, y a la misma vez puedo estar controlando no solamente uno, sino varios. Puedo hacer que un colectivo al que yo he asignado lo he puesto en favoritos, he tenido en este caso un filtro en el que bueno, puedo, pues, o por tiempo, por noticias, por spread, por alarmas, etcétera, etcétera. Puedo filtrarlos de forma que me va a ser mucho más fácil el poder ir a cada uno de ellos si me interesan y están dentro de esa bolsa, por así decirlo, de control que yo estoy teniendo. En esa pantallita que de alguna forma he puesto ciertos filtros, me van a ir chivando cuál está más o menos cercano a salir del horno y entonces yo voy a volcar mi atención ahí. Entonces, de alguna forma estamos acortando mucho y el tiempo de ejecución para abordar una operativa y sobre todo nos quitamos muchísimo trabajo que no necesitamos tener que hacer cuando empleamos ciertas máquinas que hacen el trabajo por nosotros, ¿vale? Uy, perdón, se me fue hacia atrás, íbamos hacia adelante. Muy bien, pues añadir alarmas, como decía, sobre niveles o sobre indicadores, sobre técnicas, es decir, la verdad que asume una versatilidad grandísima. Y bueno, la lectura de los gráficos, el tener un historial que se vaya descargando que a la misma vez me va completando, en este caso el centro de historiales, para poder tener disponible de cualquier subyacente y de que a la misma vez me pueda ayudar a hacer esos análisis que hablamos antes, macro, micro, y ahora que yo pueda observarlos, ¿vale? Eso para mí también es algo que yo destacaría. Por tercero y último punto, en esos pilares importantes de FX Panel, yo metería la gestión, obviamente. Es para mí fue uno de los pilares fundamentales, ¿vale? El del análisis lo destacaría mucho y el de la gestión quizá incluso más, ¿vale? No voy a desmerecer el segundo que hemos visto, la monitorización, pero a la hora de que estamos operando, realmente necesitamos para gestionar pues dos, tres cosas muy, muy, muy básicas y muy bien ejecutadas, rápidas, y un sinfín de pequeños detalles que luego van matizándose a la vez que vamos operando y nos van ayudando a sumar más, ¿vale? Esto es como quien intenta tunear un coche. Lo primero que hace es irse al motor, porque lo que necesita es que el motor vaya eficientemente, que tenga potencia y demás. Cuando uno quiere después empezar a ver que tiene mucha potencia, tiene que revisar los frenos y las ruedas para poder tener el agarre, la tracción, para poder tener en este caso la seguridad de lo que ahora tiene como motor. Y luego, por último, pues empezamos con los alerones para, bueno, sujetarlo más al suelo, para quizá quitar el coeficiente de rozamiento, etcétera, etcétera. Pues esto es más o menos algo parecido. Para mí esto es como si fuese el motor el que le da potencia y el que al final puede ayudarte a que el coche tenga esa eficiencia real. El resto son pequeños detalles que van ayudando en el proceso y que van haciendo mejor aún tu operativa, pero esto es uno de los pilares centrales, ¿vale? Bueno, podemos operar desde el gráfico, pero una versatilidad increíble. Es decir, podemos desplazar la posición de entrada, podemos dejarla en standby hasta que se ejecuta y pasa por encima, digamos, la orden, sea el limit, sea en stop, sea una orden condicionada. Podemos también fijar ratios y porcentajes en cuanto a las pérdidas. Tenemos, obviamente, esos stops en totales o parciales. En esos porcentajes o ratios también importante reseñar algo. Podemos hacerlo frente al capital o al lotaje. Es decir, no solamente vamos a hacerlo de un modo en el que podemos vincularlo a un porcentaje de riesgo que yo he puesto, sino también al lotaje que yo quiero poner o indistintamente uno de otro, ¿vale? Luego, por supuesto, asignarle también a la parte de los beneficios unos parciales. No un parcial, sino puedo ponerle varios parciales. Y no solamente varios parciales, sino que además puedo incluso jugar con ellos, como yo hago en mi operativa. Le asigno a uno un peso mayor para que me saque una mayor cuantía de mi posición en un primer momento y después que siga evolucionando el resto con menos cuantía, pero en este caso pretendo un objetivo más lejano. Luego, pues eso, tener también niveles en los que cuando pase el precio por ahí me ponga directamente un riesgo cero, es decir, un empate. En caso de que se dé la vuelta ya no me pasaría nada porque estoy protegido. Y a la misma vez que sí, necesito que todo esto
esté de alguna forma vinculado al broker en el que yo opero, pues que yo pueda lanzarlo al broker y que todo esto se quede programado dentro del broker. Entonces, decirlo así rápido, sería un poco las funcionalidades o los grupos que yo podría diferenciar dentro de FX Panel, ¿vale? Nada, importante, vamos a ver rápidamente en la plataforma algunas de estas cositas que de alguna forma pueden ayudarnos. Cuando hablamos de esos, ¿cómo lo diría? Elementos para el análisis, pues bueno, me refería, y ya así lo vamos a hacer muy rápido, a poder, pues, bueno, no solamente el poner ciertos soportes, ¿vale? Línea de soporte, poner resistencia, si veis, las funcionalidades yo puedo hacerlo también con unas teclas de acceso rápido, ¿vale? Como veis, con diferentes colores que también dentro tienen una letra que indica básicamente el acceso rápido del teclado, pero bueno, yo ya estoy acostumbrado a hacer el teclado, entonces rápidamente pues voy marcándolo, ¿vale? Entonces, diferentes niveles para diferentes modos de análisis. Puedo también, vamos a acercarnos y así vamos viendo un poquito. Nos hemos acercado mucho. Para marcar, por ejemplo, zonas que suelen ser muy útiles, tanto de venta como de compra. En este caso me ayudan para cuando el precio esté llegando ahí, porque bueno, también luego veremos en profundidad en otras clases que podemos programar alarmas para cuando el precio llegue a estos niveles o cuando el precio llegue a la zona, etcétera, etcétera. Entonces yo, como os digo, hago el análisis y luego ya dejo que cuando llegue el precio me salte esa alarma. Pues eso, líneas de tendencia o directrices de velocidad. También puedo de alguna forma tener unas paralelas que me podrían ayudar siempre cuando yo quiero trazar otro tipo de estructuras, posiblemente oblicuas. Bueno, tenemos también algo muy interesante, una zona neutra, en la que, bueno, tenemos ahí una zona auxiliar en la que podemos ponerla, en este caso, pues si queremos buscar una entrada micro, a lo mejor estaríamos utilizando este tipo de entrada para poder moverla a alguna de esas situaciones, ¿vale? Todo esto no solamente está aquí, sino que si yo bajo una franja temporal menor, voy a verlo visualizado. Vamos a comprobarlo, por ejemplo, yo bajo a 15 minutos, ¿vale? Mirad, en 15 minutos se queda señalada lo que es la zona de una hora, que es donde estábamos antes, y todos los niveles de una hora. De hecho, fijaos bien, se quedan indicados, ¿lo veis? Que es un nivel de H1, ¿vale? A pesar de que yo estoy en M15. Y de alguna forma me va dando pie a que yo pueda saber dónde me estoy moviendo. Si estoy ahora mismo operando en el micro, pues tengo una referencia macro donde el precio pues ha tenido una reacción, ¿vale? Y de alguna forma llevo el control sin tener que estar calentándome la cabeza de si tengo que marcarlos más anchos, más estrechos y demás, aunque se puede hacer y también te lo permite para que tú te hagas ya tu propio orden, te lo vayas customizando como sería más propio, ¿vale? Entonces, bueno, estas son algunas de esas herramientas rápidas que yo utilizo y que de alguna forma me ayudan en el análisis. Bueno, no solamente estas, hay alguna más, pero básicamente cuando estamos queriendo entrar rápido al mercado y también haciendo un análisis, lo que más nos interesa es poder fijarlo en la temporalidad que vamos a visualizar, y por eso aquí ahora quiero enseñaros la parte de monitorización, ¿vale? Mira, vamos a quitar, por supuesto, los dibujos, los garabatos que hemos hecho. Si le damos a la P se marcaría todo y se puede quitar. Muy bien. Aunque ya, como digo, vamos a explicar mucho más en profundidad en los siguientes webinarios todo esto, pero mira, cuando yo puedo seleccionar del mismo subyacente, ¿veis? Diferentes temporalidades, ahora mismo puedo ponerlo en 5 minutos, estoy visualizando en un lado el movimiento de ese subyacente, bueno, yo lo tengo vinculado aquí, se puede vincular de tal forma que cada vez que yo cambiase de subyacente, por ejemplo, vamos a cambiar a la libra, ¿veis? Ha cambiado los dos gráficos a la libra. Ahora tengo en los dos gráficos visualizando la libra, pero en diferentes temporalidades, de todas formas, de forma que yo puedo ver un macro y un micro, ¿vale? Puedo señalar como yo quiera, puedo ir cambiando en función de lo que a mí me apetezca.
de forma que es mejor para el operador el poder estar más centrado en qué está sucediendo en ese momento, cuando a lo mejor, pues no sé, imaginemos que es algo más o menos que hacemos nosotros en real, hemos marcado un nivel en el día en el que el precio ha tenido ya pues cierto movimiento y ha dejado un registro que en este caso es de 1 hora. Y por lo tanto aquí ya se me marca y se me queda reflejado en mi gráfico que yo voy a operar en la temporalidad pequeñita, micro, para poder sacarle mejor ratio. Y se me queda ya marcado que es un nivel de H1, que es el que yo he marcado aquí previamente. Y por lo tanto, pues si el precio viniese aquí, pudiese a lo mejor tomar esa orden en cortos y demás. Es decir, de alguna forma tengo la posibilidad de tener el control, a pesar de marcarlo aquí en nuestro gráfico de una temporalidad mayor, que sería el macro, para poder verlo, tratarlo y demás en el gráfico micro, ¿vale? En ese segundo gráfico que yo quiero tener. Muy bien, con la parte de visualización o monitorización, como queráis llamarlo, aquí tenemos el panel. El panel es bastante versátil. Ya entraremos mucho más en detalle, pero mira, aquí yo tengo cargados varios subyacentes. Yo he marcado, pues para mí, los que pueden ser alcistas o bajistas en función de lo que he estado viendo anteriormente. De esa forma, tengo sobre todo un avance rápido. He puesto un filtro sencillo por spread y bueno, he puesto que me anuncie de los eventos. Es decir, algo muy sencillo de tantísimas opciones que luego esto puede ofrecernos, ¿vale? Estos son simplemente cosas sencillas que yo puedo utilizar en la operativa. Y para no enrollarme más, voy a centrarme en la parte del gestor en estos últimos 5 minutitos para poder darle también paso a Pablo. La parte del gestor, bueno, esta es una cuenta demo, hemos metido en varios webinarios y en diferentes cursos que tenemos algunas operaciones, va controlando, ahora mismo pues esas operaciones están abiertas, están en negativo, te visualiza lo que has podido tener de avance, retroceso en la semana, en el mes, en el año, etcétera, etcétera. Lo importante realmente es que esto está vinculado a la parte, voy a abrir más para que lo veáis, de cuando yo puedo operar. Pulsando acceso de teclas rápido, pues puedo meter una posición alcista o bajista, como veis aquí, sujeta al riesgo que yo he puesto, que es 0,25% del porcentaje de la cuenta y que, por lo tanto, yo también puedo ir cambiando esos disparos, ya lo veremos, lo veis, ahora ha subido a 0,50, que son los que tengo cargados como segundo, y como tercero un 1%. Por lo tanto, va subiendo ese lotaje, ¿vale? En caso Vamos a poner a 0,25. En caso de que, obviamente, siempre está referido al stop en el punto donde yo voy a tener mi stop, porque me lo va calculando por el ratio. En caso de que yo distanciara el stop, sigue manteniendo el mismo nivel de riesgo, pero obviamente va a abrir un lotaje menor para que se pueda mantener ese porcentaje de riesgo, ¿vale? De tal forma que a mí me permite jugar mucho, tanto en forma de ajustar un poquito la operación que yo voy a tener, como con mantener siempre el mismo nivel de riesgo que yo inicialmente había, bueno, calculado en mi operativa, en mi cuenta, en el día, en la semana, como sea, ¿vale? Por supuesto, con el TP sucede igual. El TP, conforme lo voy distanciando, pues obviamente nos va a dar tantos ratios, es decir, Rs. Los ratios de lo que yo estaría dispuesto a perder, tantas veces se puede multiplicar cuando llegue aquí en beneficio y por lo tanto me va haciendo ese cálculo. A la misma vez me lo calcula también en porcentaje. Si yo estaba aproximadamente arriesgando un 0,25 y consigo 4 R, realmente sería en torno al 1%, ¿vale? Siempre me hace un redondeo a mi favor, tanto por la pérdida para que no la pierda total, como también para que cuando gane, pues pueda ganar ese puntito a lo mejor o ese porcentaje mínimo más, ¿vale? Y por último, pues podemos vincular otras opciones como sería el TP parcial, es decir, que cuando llegue aquí me saque pues X porcentaje, no sé, la mitad de mi capital o lo que yo quisiera. Pondría también un break even para resaltar, pues no sé, si el precio después de coger mi orden, cuando yo he entrado, pasa por aquí encima, pues ya directamente el stop pasaría a cero riesgo. De tal forma que yo no tengo que hacer nada y si el precio se da la vuelta después de haberme cogido esa posición porque sigue hacia adelante y se da la vuelta, pues me saca cero riesgo y yo no he perdido nada, ¿vale? Es decir, un montón de funcionalidades que utilizo cada día en mi operativa y que de verdad, si queréis, podéis ver algunos de nuestros vídeos que tenemos en Bolsa CFD, vais a ver cómo son muy, muy eficaces. Nada, por último, como quiero dejar tiempo a Pablo,
deciros que todos los asistentes a este webinario y a los siguientes webinarios que estemos haciendo tendrán un 20% de descuento en los cursos que Bolsa CFD esté haciendo hasta final de año. Entonces, bueno, estáis todos invitados si queréis a registraros o pedir información al respecto, ¿vale? Nada, paso el tiempo a Pablo para que después también tengamos algunas preguntas y a nivel técnico, pues ya que lo tenemos a él hoy, pues va a resolvernos todas esas preguntas. Así que adelante, Pablo. Hola, a ver, eh, voy a compartir. Muy bien. Vale, vamos, voy a hacerlo rápido y después este estará el vídeo y si hay dudas, pues también me las preguntáis. Yo lo que quería, ¿veis la pantalla, no? Supongo. Yo lo que Perdón, quería, perdón, es que se me olvidó decir que todo esto quedará grabado en YouTube, por lo tanto, todos aquellos que no hayáis podido disfrutar entero del webinario, podéis verlo con detenimiento allí, ¿vale? Se me olvidó decirlo. Lo siento, Pablo. vale. Bueno, he puesto aquí dos plataformas, una la 4 y otra la 5, y para enseñaros que son básicamente, si no lo conocéis la 5, pues de aspecto y de manera de trabajar, tiene alguna diferencia de detalles, pero todas las funcionalidades de FX Panel funcionan en ambas plataformas por igual. Eh, Como sabéis, la versión 4 pues, se sigue utilizando, pero el futuro es la 5. Es una plataforma mucho más moderna, 64 bits, y que acepta todo tipo de productos que en la 4 pues, no está más orientada a Forex y la 5 pues, tiene más productos, ¿no? De futuros, etcétera. Entonces, esto va relacionado también con, a ver, lo tengo así puesto para que no se oculte el índice. Lo pongo en la pantalla pequeña porque si lo pongo en la grande igual se os recorta en algunos. Entonces, bueno, las diferencias de la 4 y la 5, bueno, el etching y el netting. El etching es lo cómo funciona la 4. O sea, yo puedo abrir órdenes de compra, órdenes de venta y no indistintamente. En el mismo producto puedo abrir las órdenes que quiera y son órdenes que van por separado. ¿Vale? La versión 5 también acepta, ¿vale? Empezó no aceptándolo, pero ahora ya lo acepta este tipo de órdenes, ¿eh? Entonces, en la 5 también a veces hay que decírselo al broker, hay que decir al broker, oye, la cuenta la quiero etching. O sea, yo quiero abrir, cerrar, abrir varias compras, después pongo aquí una venta, pues si quiero hacer coberturas, etcétera. ¿Vale? Esto lo permite también la 5. El netting sería lo contrario. El netting es que para ciertos productos y en ciertos mercados, pues el etching no está permitido. Entonces, yo cuando abro compras, solo tengo una orden visible por cada producto. Y si hago una venta, pues lo que hago es desacumular el lotaje de esa orden. ¿Vale? Entonces, eso también lo acepta el FX Panel. Otra de las diferencias es el Market Watch. O sea, lo que aquí vemos en el panel, ¿vale? Son todos los productos que están en el Market Watch, ¿no? Que si lo activo desde aquí, pues es la tecla. Yo voy más rápido con la control M y el control M. ¿No? Entonces, todo lo que se ve aquí es lo que aparece aquí. Yo aquí puedo añadir productos, digamos, en caliente. Si vengo aquí conjunto de símbolos, control U, pues puedo abrir, por ejemplo, el oro. Y el panel automáticamente me mostrará el oro. Pero si yo quiero eliminar ahora el oro de aquí, no me va a dejar. En la versión 4 no te deja porque un producto que ya está, digamos, utilizándose o que está en compra o en venta o que está en el panel, pues ya no, has abierto un gráfico, no te lo deja eliminar. En cambio, en la versión 5, sí. Si yo me voy aquí y le digo los símbolos y añado el oro,
¿Mm? Que ahora aquí me aparecerá. Siempre si tarda un poco el panel o lo que sea, podemos forzar el refresco volviendo a aplicar la plantilla. Y aquí me aparece. Y yo puedo venir aquí y eliminarlo. Y también me lo eliminará del panel. ¿Vale? Eso es porque el 5 está orientado a mercados más dinámicos, con productos con caducidad, entonces tiene muchísimos más productos. Un MetaTrader 5, bueno, también depende del broker, pero tiene muchísimo más cantidad de productos porque hay muchos productos que son futuros que caducan, ¿eh? Entonces, pues yo voy eliminando, quitando y bueno, pues es mucho más flexible que el MetaTrader 4 que está más orientado a, bueno, pues a unos cuantos CFDs y a Forex. Eso también hace que a lo mejor cuando abra y esto va aquí orientado con el rendimiento, cuando yo abra el MetaTrader 5, pues me encuentre un Market Watch con muchísimos productos. Eso tengo que limitarlo porque quieras que no, el panel hace un gran trabajo, hace mucho esfuerzo y consulta mucha información de manera simultánea y eso puede hacer pues que me baje, aumente me empiecen a sonar los ventiladores a tope, ¿no? E incluso se puede llegar a bloquear MetaTrader. Entonces sí que tengo que ir con cuidado de tener una selección de símbolos aquí y de productos para que, bueno, tener un trabajo pues que no me vaya esto muy lento. ¿Vale? El tema de la lectura dinámica y del histórico, eso también cambia en el MetaTrader 4, del 5 al 4. En el 5, o sea, en el 4 tenemos el script este de ley histórico, en el 5 también está. El script este es porque la, la lectura y esto lo vemos aquí en gráficos, la lectura del historial se hace por cada time frame y cada símbolo por separado en el 4. Y lo limita, que sería esta parte de aquí, que yo ya recomiendo, lo pongo esto en las guías, limitarlo a 10.000, porque si no, un historial muy grande en el 4, pues hace que vaya todo también bastante lento. Eh, puedo descargar un historial muy amplio y después limitarlo por el gráfico. Sobre todo cuando tengo un gráfico abierto y tengo muchos indicadores, a los indicadores del panel sí que trabajan sobre la parte visible del gráfico. Lo que pasa es que, claro, que si me muevo al principio del gráfico, pues eso tendrá que hacer recalcular el indicador para todas las velas, ¿no? Entonces no es lo mismo tener 10.000 velas que tener 100.000 velas. En cambio, si ahora nos vamos al 5, en el 5 nos vamos aquí a opciones y aquí en el gráfico vemos que solo hay un contador que son las barras en el gráfico. Aquí también recomiendo tener 10.000 barras, ¿vale? Lo que pasa que el 5, la manera de obtener el historial es dinámica. Esto me permite, ya no tengo F2 aquí en el 5. O sea, si yo quiero descargar mi histórico en el 4, tenía que ir al centro de historial. Este historial de aquí que yo me descargo es un historial de MetaQuotes, o sea, de la empresa de MetaTrader, pero no es un historial del broker en el que estoy conectado. O sea, todo esto hacía que el tema de backtest y todo esto fuese mucho más pobre. En cambio, en el 5 no tenemos centro de historial porque la carga es dinámica. O sea, si me voy yendo al principio del gráfico, me irá cargando de manera dinámica todos los datos que tiene el broker. Y puede que tenga, depende del broker, pues muchos datos. Con lo cual, puedo descargar hacia atrás pues bastante información. Pero de cara al trabajo, digamos, normal, si no es un backtest, al trabajo, digamos, de análisis y operativa, pues yo recomiendo también limitarlo. Porque aunque sean la 5, hay funciones internas del MetaTrader que trabajan sobre todo de las velas del gráfico, con lo cual también hace que vaya bastante más lento. Otra de las diferencias de la versión 5 es que tiene mucha más cantidad, aunque esta barra de acceso directo solo veamos los típicos timeframes, tiene muchísimos más timeframes intermedios. Entonces yo si me voy aquí a timeframes, veis que tengo pues más minutos, 2 minutos, 4, 6, 10, etcétera. Tengo más horas, o sea, puedo trabajar con otra cantidad de timeframes. Eso también es interesante.
Esto de la limpieza de históricos, sí, claro, si siempre trabajamos en Forex, 28 pares, bueno, pues ahí los tenemos, ¿no? Si vamos trabajando con muchos, con productos, con futuros, etcétera, en el 5, pues eso nos irá llenando, es muy fácil, o sea, que el disco duro se nos llene enseguida con el 5, porque va bajando información, pero no la elimina. Entonces ahora cuando entre a la organización de carpetas, como están, pues os enseño dónde están los históricos y son ficheros que se pueden borrar desde el sistema de ficheros. Otra cosa que también quería hacer hincapié es en esto de aquí abajo, ¿no? En el terminal. Control T, se oculta y se muestra. Que esto, el terminal aquí, si vamos a ver, se llama, aquí cómo se llama, Toolbooks, Toolbooks. Bueno, depende también del idioma que tengas puesto, ¿no? Pero yo quería comentaros dos pestañas importantes. Esta, la de expert, ya sabéis que aquí pues se ve las operaciones en marcha, el historial, pero aquí hay dos pestañas importantes que cuando pasan cosas raras, ostras, ¿qué ha pasado aquí? No me abre la operación, no me la ha cerrado antes de tiempo, etcétera, ¿no? Vamos, ¿qué ha pasado, no? Bueno, pues la pestaña, tanto en la versión 4 como en la 5, en los expertos vamos a ver el log de todo lo que hace el experto. O sea, sobre todo cuando estamos hablando de operaciones, es el experto del panel, ¿no? El EA panel. Bueno, pues todo lo que vaya haciendo el EA panel lo irá poniendo aquí, en este log. En cambio, en el journal estará todo el log relativo al broker. Entonces, si pasa por ejemplo, no me abre una operación o me la ha cerrado, lo mejor es primero irse al journal y buscar, puedo hacer así, ver, y puedo buscar aquí por el producto, por lo que sea, ¿no? Entonces, o por el número de orden. Puedo buscar el número de orden y ver qué ha pasado, porque a veces pues el broker por un tema de margen, de volatilidad de mercado, bueno, pues aquí me puede dar diferentes tipos de error. Y el experto va bien pues para saber, oye, ¿por qué me ha abierto aquí o por qué me la ha cerrado? Si no me sale en el journal, pues será el experto, ¿no? Porque ha llegado a un TP parcial, me ha cerrado la orden parcialmente, hay un stop loss o lo que sea. Entonces, todo este tipo de información aparece aquí. Y aquí también puedo verlo y buscarlo por aquí. Entonces, lo suyo es irse al historial, ver el número de orden, buscar aquí el número de orden, a lo mejor con los últimos 4 cifras del número es suficiente, me voy aquí a expertos o a los journal y lo busco. Y aquí veré, pues yo que sé, 80-16, aquí no tengo ninguna orden, pero bueno, aquí veré todo lo que es relativo a esa orden. Vale, el tema, espérate, antes de la versión portable voy a decir la organización de las carpetas. Ya sabéis que cuando hago aquí el abrir la carpeta de datos, pues me aparece una serie de carpetas, ¿vale? En la 5 y en la 4 tiene sus diferencias, pero bueno, básicamente la carpeta MQL5 es donde están todos los indicadores, expertos, etcétera. Entonces, cuando yo copio el panel, tengo que ver esta estructura. O sea, aquí los ficheros de texto, los indicadores están aquí dentro. En el caso del 5 acaban en exe 5 y en el caso de AMTT del 4 acaban en exe 4. Los expertos, etcétera. O sea, lo suyo es que cuando yo actualizo una versión, pues sobreescribir la carpeta MLQL5 con MQL5 y en el caso del 4, pues MQL4. Entonces, lo que es importante de las carpetas es esta carpeta Files. En la carpeta Files es donde se guarda todos los análisis y las configuraciones del panel. Entonces, sobre todo estas carpetas que tienen el nombre del símbolo, o sea, perdón, carpetas, ficheros. O sea, control outcat, aquí estaría el análisis del outcat, del australiano franco, del yen, etcétera. O sea, que si yo quiero copiarme un análisis de un ordenador a otro o de un MetaTrader a otro, pues puedo hacerlo copiando estos ficheros. Podría copiar toda la carpeta excepto el fx.ctrl. El fx es la licencia.
puedo copiármela dentro del mismo ordenador, la puedo copiar, porque la licencia sirve dentro del mismo ordenador en cualquier MetaTrader. Lo que no podría hacer es copiarla a otro ordenador, porque entonces me dejaría de funcionar el panel. ¿Vale? En la versión 4, pues lo mismo. O sea que abro la 4, vemos por la organización lo mismo, ¿no? MQL4 y el files, todo es similar. La organización es un poco diferente en cuanto a los templates, o sea, las plantillas, a guardar los perfiles del usuario, es un poquito diferente. Lo que también cambia es la carpeta del historial. Aquí todos los datos se guardan en history. ¿Vale? Eso lo remarco porque a veces, ostras, se me ha quedado el MetaTrader colgado, no sé qué, tengo que volver a instalarlo nuevo, tal. Bueno, a veces se soluciona, por ejemplo, yo aquí estoy con Alpari, en el servidor demo, pues estaría este de aquí. A veces es suficiente con eliminar esta carpeta. A veces, por alguna razón, se quedan corruptos los ficheros de datos y se me queda colgado el MetaTrader, pues si saliendo de MetaTrader, tengo que salir primero, pero eliminando esta carpeta, pues puedo eliminar, digamos, hago un vacío de los datos. Tendré que volver a hacer el leer histórico otra vez. Y aquí vemos que los datos también están organizados pues de la misma manera, por símbolos y por time frame, ¿vale? A ver, aquí estos numeritos uno se los tiene que saber de memoria, pero son los minutos, ¿no? 30, M30, M60, M15, esto es diario, esto es semanal, ¿vale? Pero bueno, si me selecciono todo un producto y lo borro, pues haré limpieza, digamos, de ese producto. Lo mismo en la 5. En la 5 lo único que está, en vez de estar en history, están en bases. Pero bueno, dentro de bases es lo mismo. Alpari MT5 demo y aquí dentro history. Esta organización es un poquito diferente. Pero bueno, si yo quisiera hacer limpieza de un producto, pues vengo aquí y borro esta carpeta y ya está. O sea, saliendo del MetaTrader y después vuelvo a entrar y ya tendría la carpeta vacía. Lo digo porque esto en el 5, sobre todo, depende de con qué productos trabaje, pues esto se me va cargando de información. ¿Vale? Bueno. Quería explicar una cosa, 54, bueno, he dicho 45 minutos, 5 de margen, pero el tema de la versión portable creo que es muy interesante, ¿vale? La versión portable, fijaros que yo aquí tengo, cada una de esas carpetas son MetaTraders diferentes, ¿vale? O sea, yo cuando quiero ejecutar un MetaTrader, o sea, quiero crear una nueva instalación de MetaTrader, no hago una instalación de MetaTrader. Sencillamente copio los ficheros y la hago portable. Es mucho más cómodo y está mucho mejor organizado, si os fijáis. Yo lo tengo en mi carpeta de datos, no lo tengo en esa carpeta que pone con unos números y unas letras extrañas, ¿no? Entonces os voy a enseñar cómo se hace una versión portable. Es muy sencillo. Funciona tanto para la 4 como para la 5. Lo primero de todo que tenemos que hacer es crear una carpeta. Que, por ejemplo, la llamaremos demo. En esta carpeta, por ejemplo, la versión 4, copiaremos el ejecutable. Con copiar el ejecutable terminal es suficiente. Entonces haremos copiar, me voy aquí a demo y pegar. Paste. Vale. Si ejecuto directamente este ejecutable, me volverá a crear la carpeta de datos con esa estructura tan extraña en no sé qué, en un sitio muy difícil de acceder, ¿no? Haciendo esto aún no es portable la versión. Para que sea portable, lo que tengo que hacer es crear un acceso directo. Creo un acceso directo, que le pongo el nombre que quiera, y lo que tengo que hacer es, en propiedades, en lo que es el ejecutado, hacerle aquí un espacio barra portable. O sea, aquí pone donde está el HTML espacio barra portable. Ok. Y lo ejecuto directamente. Entonces, ahora me va a generar, dentro de esta carpeta, me va a generar, si lo habéis visto, voy a minimizar. Ya me ha generado toda la estructura.
Entonces con MQL4 por defecto, que esto, bueno, pues lo sustituiré por los indicadores del panel, etcétera. Pero yo aquí ya tengo una versión demo, pero vacía. Voy a aprovechar también para explicaros que dentro del MetaTrader que tenemos, porque eso también son dudas que salen, instalo el MetaTrader de no sé qué, de XM, y ahora quiero ponerle una cuenta de, pues, de Alpari, por ejemplo, ¿no? O de otro broker. También puedo, con la misma manera, de la misma manera que os voy a enseñar ahora. O sea, cuando yo arranco una versión portable, está vacía de servidores. Cuando yo me descargo un MetaTrader de un broker, lo que hace, aparte de poner el logo, es cargar su lista de servidores. Pero yo aquí puedo poner los servidores que quiera. A veces no es tan sencillo como poner, por ejemplo, con Alpari. Alpari es fácil porque le pones Alpari y le das aquí al intro y ya te busca todos los servidores que son Alpari. ¿Vale? A veces por buscar un servidor de un broker no es tan sencillo como poner el nombre del broker porque se llaman diferente. Si yo quisiera saber cómo se llama mi servidor, me voy al que ya tengo abierto y cuando dice conectarse, este es el nombre del servidor. O sea, que si yo aquí me he abierto una cuenta y sale el nombre del servidor y que me funciona, me apunto, este es el nombre del servidor que me tengo que apuntar para después venir aquí y decir abrir una cuenta. Y ponerlo aquí abajo de todo, el nombre del servidor, y ya automáticamente pues me llenará esta lista. Entonces, una vez ya me he llenado la lista, yo aquí ya puedo conectarme a una cuenta, a una nueva cuenta, demo real. Bueno, lo de nueva cuenta real, claro, sería a través de la web del broker. Y después venir y introducir el usuario y la contraseña. Si aquí digo nueva cuenta demo, pues esto lo dejo por defecto, aceptar, pues ya me ha creado una nueva cuenta. Ahora, en cuanto ahora ya se ha conectado, ya tengo la cuenta con todos los productos por defecto, etcétera. Entonces, aquí ya tengo un MetaTrader preparado. Entonces, ahora aquí ya tengo que seguir los pasos pues, para instalar el panel, pero no tengo la necesidad de crear, volver a instalar otra vez el MetaTrader. Puedo tener un solo MetaTrader con diferentes cuentas. La gracia de tener dos MetaTraders separados es que los puedo tener ejecutando a la vez. O sea, yo puedo tener abierto este MetaTrader, como veis aquí. Tengo este, puedo abrir los que quiera a la vez. Bueno, los que soporte mi ordenador. ¿De acuerdo? Vale. Y, bueno, el tema de reiniciar licencia. Quería comentaros que el panel, el FX panel, tiene una licencia por usuario. Entonces yo puedo, por usuario y por ordenador, yo puedo en el mismo ordenador instalar las instancias del panel que quiera en el mismo ordenador. Pero también puedo usarlo en diferentes ordenadores con mi misma cuenta. Lo que pasa que no de manera simultánea, de manera alternativa. O sea, lo típico, tengo un ordenador en casa y otro en el trabajo. Bueno, pues puedo tener una instalación en el ordenador de casa y otro en el ordenador del trabajo. Hay que activarlo por separado en cada uno de ellos y lo que hay que hacer es pasar por la web, ¿vale? En la zona de licencias y al lado de la licencia hay un botón que pone reiniciar licencia. Entonces, cada vez que yo cambie de ordenador, reinicio la licencia. Es tan sencillo como eso, pero puedo tener la instalación en diferentes ordenadores. Vale, pues bueno, pues por mí ya está. Justo las 7. No sé si da tiempo, a lo mejor, si tenéis alguna duda de exponerla, 5 minutitos más, si tenéis tiempo. Adelante ahora que es el tiempo de ruegos y preguntas. Si no tenéis ninguna pregunta, podremos dar por finalizado este webinario. No obstante, recordad que podéis escribir tanto a FX Panel como a nosotros, a vuestra CFD, por si queréis simplemente lanzar una pregunta
sobre todo si es de FX Panel, del panel, de todo lo que hemos explicado y demás, licencias, bueno, el modo de carga y sobre todo las carpetas y demás, pues todo eso, por supuesto, a FX Panel, ¿vale? Estamos a vuestra disposición. Es un placer el poder tener estas pequeñas aportaciones para daros a conocer esta herramienta tan útil y de verdad que hay pocas cosas tan útiles y eficientes para la realidad del trabajo diario y esta es una de ellas, ¿vale? Así que nada, estáis todos invitados a asistir a los siguientes webinarios, recibiréis información de ello y nada, se despide de todos vosotros Rubén López y Sí, también... yo quería comentar, Adelante, bueno, Pablo. únicamente sí, enlazando con lo que dices, la idea es hacer uno, depende cómo vayan las cosas y lo animados que estemos todos, pues hacer los miércoles, de momento, bueno, pues de aquí hasta unas cuantas sesiones, ¿vale? Tenemos un calendario, pero bueno, lo podemos ir adaptando. La idea es el siguiente, pues enfocarnos más en el detalle del análisis y cositas pues que a lo mejor no son las típicas de parametrización, de cómo se utiliza, de truquitos, Sí, ¿vale? y Y aceptamos podéis, sugerencias también. exacto, y podéis, pues de aquí al seminario que viene, pues oye, si os ha quedado alguna duda, hacéis alguna prueba en el portable, no me funciona, lo que sea, bueno, pues lo volvemos a explicar. La idea es, bueno, pues que aunque hayan vídeos y hayan guías y tal, pues hay cosas que a lo mejor uno no conoce o no le sale como le gustaría. Bueno, pues la idea es esto, estar aquí en este rato y poderlo compartir y que nos saque todas estas dudas. O sea, que la cuestión ha de ser práctica. ¿Vale? Mira, aquí Manu dice, Pablo, yo tengo dos propuestas, la letra Q y W en MT5, que se puedan seleccionar otras temporalidades. Al control, las letras son, en esos parámetros puedes redefinirte todas las letras. Esto lo podemos ver en la siguiente sesión, pero tú puedes cambiar las letras, o sea, los accesos directos para hacer todas estas, todo lo que son los accesos directos son configurables. El único que no es configurable es apretar la tecla mayúsculas para que te salga el triángulo ese de fuerza, pero vamos a ver, estoy mirando a ver cómo lo puedo solucionar eso. Pero el resto son todas configurables. Sí, en la 5 puedes poner también... vale, eso mira, eso me lo voy a apuntar. Si me preguntas, por ejemplo, poner en el indicador de velas H12 o H8. Pues H2, es decir, otras sí, temporalidades diferentes a las que ya vienen predeterminadas para sí. Te lo miraré porque no MT4. sé, no sé si está hecho. Me lo apunto y lo reviso. En la próxima sesión lo miramos. Perfecto. Pues si no hay ninguna duda más, pues lo dejamos aquí. Muy bien, pues muchísimas gracias, Pablo, por tu ayuda y por tu aportación. Y a todos vosotros por asistir. Así que nada, recordad que estará grabado el webinario y que estamos disponibles en cualquier pregunta o duda que tengáis, ¿vale? Pues muchas gracias y buenas tardes a todos.